Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos también los teníamos en casa ahora y eran de orden técnico. Inexplicablemente nuestro estudio, aunque estuvimos reunidos aquí en una reunión de producción, estaba fuera de sincronismo con el máster, de manera que esto nos ha provocado 10 minutos de retraso, de los cuales solicitamos de ustedes consideración y disculpas, no es nuestra responsabilidad. Como de costumbre estábamos en tiempo y forma. El resultado de lo que hemos venido señalando desde hace días, hoy tiene otra lectura que lamentablemente coincide con lo que habíamos pronosticado. Se está buscando la masa crítica en esto, los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite, para darle una justificación que es imposible a una nueva intervención, esta vez en Siria, al estilo de Libia. Luego de buscar esa justificación, se busca un marco legal en los organismos internacionales. Los alumnos de las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas y de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, en la que me honro ser profesor, saben que esto lo hemos desarrollado ampliamente. Bueno, aquí tienen un caso práctico, real, tangible. Lamentablemente esta es la real política. Resultado, los organismos internacionales buscan cómo, primero, que no sea tan descarada la intervención en Siria al mismo tenor de la que se usó en Libia. Pero ya están en el ámbito de buscar el marco legal para justificar una intervención. Moscú, esta vez, actúa diferente a la lamentable y siempre recordada omisión respecto al caso de Libia, y otro tanto está haciendo Beijing. El resultado es que cuando actúan estos dos representantes de sendas potencias, tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Y entre los que tratan de guardar las apariencias y aquellos que tratan de actuar de facto e ir en una forma moderna de piratería tras los países en los cuales están interesados, se está debatiendo esto. Mientras tanto, el fantasma recorre Europa, el malestar sociopolítico, consecuencia de las medidas económicas neoliberales, siguen, y el epicentro es Consejo de Seguridad. 15 miembros, 10 de rotación, 5 permanentes, y todo el mundo tratando de justificar lo injustificable. El representante del decadente Reino Unido, junto con los otros que están por rotación a bordo, el coordinador para el Medio Oriente, enviado especial de las Naciones Unidas, Robert Serry, dice: señor presidente, en este breve acuerdo, algunas palabras sobre Siria, que está basada en los puntos fundamentales que estamos abordando en la región: violencia en el terreno. Esto ha continuado de manera imparable, resultante de esto, muchísima gente muerta y herida. Las estimaciones totales de esta cruenta cifra es de más de 9.000, cada día le aumentan 500 acá, ¿no? Y cada día hay que prevenir mayor violencia y que haya una menor escalada del conflicto. Luego dijo: tenemos información esta mañana sobre el gobierno de Siria. Ahora ha escrito a nuestro enviado especial, Kofi Annan, aceptando los 6 puntos del plan que hemos propuesto. El señor Kofi Annan ha escrito al presidente Assad, urgiendo al gobierno de Siria a que asuma los compromisos con efecto inmediato, y ha fundamentado y subrayado las consecuencias humanas de esta tragedia. El apoyo clave del sector internacional es crítico para poder ayudar en forma efectiva a la implementación del plan a todos los niveles, y de manera de crear un proceso político democrático de acuerdo con las aspiraciones del pueblo sirio. Cuando hablan de las aspiraciones del pueblo sirio, se refieren a la oposición armada, entrenada, financiada desde el exterior. Pero hay un pueblo sirio que quiere estar con su presidente, como lo hemos demostrado en diferentes manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades. Eso no lo dice él, lo decimos nosotros, y que nos llegaron a través de las agencias internacionales. Las Naciones Unidas incrementa el cálculo sobre el número de muertes, lo hace periódicamente, y ha habido Robert Serry, el enviado de paz, hizo esta presentación ante el Consejo de Seguridad a la espera de que las votaciones estén de acuerdo.
Luego, como de costumbre, hay algunas declaraciones a la salida. Mark Lloyd-Grant, el embajador permanente del Reino Unido. In the course of the consultations this morning, I announced that we have agreed now that... En el curso de las consultas de esta mañana, anuncio que hemos llegado a un acuerdo respecto al informe de Kofi Annan y que tendrá más consultas a las 10 el próximo lunes. Mientras tanto, nosotros implementamos lo que nos parece clave, que no es otra cosa que la aceptación del documento de 6 puntos, el plan de implementación de los elementos que consideramos críticos para salir adelante en la situación de Siria y como lo dijo el señor Kofi Annan hoy. Is there a chance for urgent ceasefire in Syria? Well, the 6-point plan that Mr. Vuelve cuando le hacen una pregunta si había alguna oportunidad del cese del fuego. El documento de 6 puntos que el señor Annan ha puesto al gobierno de Siria ahora y que debe ser aceptado de inmediato sería algo que incluye el cese de hostilidades y un primer paso para implementar lo que la población siria debe sentir como un cambio, ya que está permanentemente bajo la acción de armamento pesado. Es decir, aquí lleva la voz cantante el representante del Reino Unido, otro de los imperios decadentes que tienen ganas de meterle la mano y cambiar el mapa geopolítico del mundo árabe. No olvidemos al general Wesley Clark cuando mostró aquel documento del Pentágono que hablaba de cambiar por completo 7 países árabes en 5 años, pero eran 6 porque uno es persa, pero como ellos son tan incultos, confunden a los persas con los árabes. Moscú, el otro punto de acción, y el viajero a cuenta de las Naciones Unidas, ex secretario general, de una gris trayectoria y que ahora le tiran el clavo ardiente de manejar el tema sirio. Estuve en encuentros con el presidente Dmitry Medvedev y con el canciller Sergei Lavrov. Hemos discutido la urgente situación de Siria y sobre todo queremos que empiece un nuevo proceso político. Y pienso que los rusos, dijo respecto al papel de la Liga Árabe en este sentido, tienen una influencia en Siria. Y ellos han indicado que la usarán de manera constructiva. Luego dijo, pienso que tomo este trabajo no solo para ayudar, sino por encima de todo para favorecer al pueblo sirio. Se merece algo mejor. Y aquellos que están prensados en el medio, también. Pienso que es importante trabajar con el gobierno y la oposición para parar los combates. Luego, como parte de las discusiones que hemos tenido con las autoridades sirias, no excluimos que algún observador, alguna fuerza de observación de las Naciones Unidas pueda ir allí y asegurar que las partes honren sus respectivos compromisos, de manera que tenemos la esperanza de que haya una cesación de hostilidades a muy corto plazo y que ocurra sobre el terreno de manera que podamos monitorearlo. El tiempo es la esencia de este asunto. No se puede permitir que se arrastren los pies indefinidamente. Tenemos que actuar con rapidez. Hay resistencia a la transformación de los vientos de cambio que están soplando en la zona, pero también hay que aceptar reformas, cambios que tienen que llegar. Y esta es la manera de solucionar la situación. Luego Kofi Annan informaría al Consejo de Seguridad sobre la respuesta siria. El hombre ha viajado más que una mala noticia y desde luego se le nota en su cara. En Beijing, la otra potencia que tiene el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, Wen Jiabao, primer ministro, decía, nosotros creemos totalmente que con la mediación de este hombre, le dan la bienvenida por todo lo alto, creemos que con la mediación del ex secretario general, el tema de Siria mostrará progreso significativo y finalmente salvaremos de manera imparcial el proceso de paz y de una manera estable y pacífica y balanceada. 完全相信，在您的斡旋下，叙利亚问题会取得进一步的解决，最终实现
公正、和平、妥善的解决。 Con el entrenamiento correspondiente y al ritmo de poder facilitar las traducciones, así lo dijo. Y Kofi Annan le respondió: estoy feliz hoy de haber trabajado y estar trabajando aquí muy de cerca y de forma amistosa sobre un tema tan importante como el de Siria. Y luego dijo: hemos tenido una buena discusión acerca de la situación de Siria y ellos han ofrecido su total apoyo. Es decir, mandan a Kofi Annan a hacer lobby y ver cómo logran que Moscú o China, Moscú o Beijing, que tienen la capacidad de veto en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, no tranquen la jugada que están haciendo las potencias occidentales. Y él trata de explicarlo aquí como lo dijimos. Discusiones constructivas. Y vuelven otra vez a la tabla de salvación, el plan de 6 puntos, es en lo que están de acuerdo las potencias occidentales. Y esperamos una respuesta del gobierno sirio que podría hacerse pública hoy, esperamos que sea positiva y esperamos que esto se transforme en acción. No, I had a 6-point plan with the security. Insiste con las preguntas y él insiste con la misma respuesta. Tengo un plan de 6 puntos que el Consejo de Seguridad ha apoyado. Estamos lidiando con los temas políticos, las discusiones, la retirada de armamento pesado, las tropas de los centros poblados, la asistencia humanitaria, el corredor para esa ayuda, la liberación de prisioneros, la libertad de movimiento, el acceso de los periodistas para ir y venir y la necesidad de moverse e implementar este acuerdo que debería considerarse ya aceptado. A todo esto, la Cancillería china también hizo su declaración en la importante rueda diaria, aparecía en el imponente edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing, el vocero de turno, que en este caso era Hong Lei, y dijo: China apoya la mediación y el esfuerzo en ese sentido del señor Kofi Annan y espera que esto ayude a solucionar la crisis siria. China tiene la voluntad de estar en profunda y directa comunicación con él para resolver la crisis política y esperamos que esto tenga un avance durante su visita. También esperamos que ambos lados involucrados en la crisis de Siria cooperen con el señor Kofi Annan y crear condiciones para una solución política de la crisis siria. Es decir, todo el mundo dice lo mismo, pero la cosa sigue trancada. En el ámbito de la contraparte rusa, también estamos en la etapa de la guerra de los comunicados, ¿no? No todo el mundo va a dar la cara. Si hay un vocero que deba hacer frente a esta situación que en realidad sigue trancada, el vocero carga con la quemazón. El Alexander Lukashevich, vocero de la Cancillería rusa, vean cómo el ping-pong está entre Beijing y Moscú, como les decíamos en el mapa. Dice: desde el comienzo hemos estado apoyando la misión de la Liga Árabe y de las Naciones Unidas con un enviado especial que es Kofi Annan. De manera que respecto a Siria, ambas fuerzas involucradas inmediatamente deben parar la confrontación militar. Luego Alexander Lukashevich dice: con la ayuda y el apoyo de los contactos del lado ruso, queremos que nuestra influencia nos permitirán tener oportunidades de trabajar con el liderazgo sirio de manera de que haya una actitud con las autoridades de Damasco que ayuden a cumplir la misión de Kofi Annan. Entre otra pregunta dice: ahora la cuestión se basa en otro punto. ¿Cómo los opuestos, los que tienen un punto de vista muy diferente sobre esta crisis, pueden ir lo suficientemente adelante como para revertir lo que ha actuado ahora el Consejo Nacional, el llamado Consejo Nacional de Siria, y el señor Galiún, bajo la oposición de las figuras que no tienen hasta ahora mucha voluntad de diálogo a corto plazo, por lo visto? La oposición de Siria en sus declaraciones parece querer imponer demandas excesivas e imposibles, como que renuncie el actual liderazgo
como condición sine qua non para que empiece el diálogo. Con estas posiciones es absolutamente destructivo lo que se está jugando. Y no pueden aprovechar la oportunidad de un asunto, de un diálogo pan-sirio. Использование возможностей начала общесирийского диалога. Luego le preguntaron por los grupúsculos que están apareciendo por ahí. Dice, no creemos en esta clase de grupos que sean amigos de Siria. Aquí hay que consolidar la posición de la comunidad internacional y más bien nos oponemos a que sigan actuando en forma destructiva. El ritmo de los desarrollos que estamos logrando no tienen que ver sino con la misión de Kofi Annan. Связываем с миссией господина Аннана. Es decir, para Rusia la misión de Kofi Annan puede tener posibilidades de éxito y estarían dispuestos a poner sobre la balanza el peso del gobierno de la Federación Rusa. China ha sido un poquito más cautelosa, pero vean que están tratando de cultivar la buena voluntad de ambos. Mientras tanto, en Estambul, Turquía, el miembro del Consejo Nacional Sirio, Adib Shishakli, dice: el régimen absolutamente no respeta fronteras ni países vecinos, como se esperaba. Siguen las protestas en todo el país, sobre todo cerca de las fronteras entre Siria y Turquía, también en las fronteras con el Líbano, e incluso hoy han cruzado la frontera del Líbano, y lamento decir que el ejército libanés está permitiendo que esto ocurra. El mulá de la hermandad musulmana también declaraba allí, el mulá Drubi, dice: el régimen no es un régimen legítimo, no pueden actualmente dialogar ni actuar ni siquiera con sus vecinos, y estoy reclamando a la comunidad internacional que se mueva lo más rápido posible para parar al régimen y para que ayude a los sirios. Como se ve, estamos en lo anunciado, la etapa de creación de la masa crítica en la opinión pública para luego buscar un marco legal que está trancado en la ONU porque Moscú y Beijing no están dispuestos esta vez a cometer los errores por omisión que cometieron con Libia. Las discrepancias dominan la reunión de los opositores sirios en Turquía, mientras que Hillary Clinton, la secretaria de Estado, recibía a su contraparte de Estonia, Urmas-Paet. Por supuesto, se iba del tema del día con el invitado para martillar otra vez sobre Siria. La reunión especial de Kofi Annan con el Consejo Nacional de Siria esta mañana ha sido importante como un paso inicial. Las Naciones Unidas tienen que aceptar el plan de Kofi Annan. Déjenme decirles que en la historia de Assad ha habido muchas promesas que no se han cumplido y el compromiso debe ser mostrado con acciones inmediatas. Luego vino otra pregunta y dijo: ahora es el régimen que toma los pasos. Queremos ver todavía si está asumiendo o no sus responsabilidades. Kofi Annan ha hecho todo lo posible para que los pasos sean en la dirección correcta. No queremos ver más derramamiento de sangre, no queremos más violencia y tampoco que vengan de las fuerzas de la oposición. Se debe permitir la ayuda humanitaria y llegar a las áreas donde la oposición se está aguantando y manteniendo el terreno. Sí, prácticamente dice, hay que reconocerle que el terreno que ha tomado la oposición contra el gobierno con el que ayer dialogábamos y teníamos relaciones, debe quedar en manos de la oposición, es decir, partamos el país, ¿no? Específicamente y con respecto a la oposición, dice, debemos ir hacia adelante con una visión unificada, la clase de Siria que quieren construir. Esto es una clara demostración del compromiso que incluye a todos los sirios para proteger a los sirios, y vamos a tener que penalizar duramente a quienes presenten una visión diferente en Estambul. Ya está hablando de los que pasaron la frontera y le estábamos mostrando a ustedes en Turquía, ¿no? Es decir, Washington reclama acciones inmediatas al presidente sirio, dada la historia de al-Assad de prometer demasiado y cumplir poco. El compromiso con el secretario general Kofi Annan debe acompañarse de acciones inmediatas. Presión, presión y más presión. Y el visitante dijo, bueno, yo no tengo más nada que decir, ¿no? Hizo un chiste. Se dedicaron a hablar de Siria, así que no sé qué hago aquí. De ahí las carcajadas. Bueno, fue a la capital del imperio y así fue tratado. En Homs, ciudad importantísima y de muchos combates, el presidente sirio se pasea
acompañado de una escolta obviamente vestida de civil, demostrando que está en control de esta importante ciudad donde ha habido durísimos combates. Y Bashar al-Assad dice que promete seguir luchando contra los grupos terroristas en nombre de la seguridad en su país. De hecho, dijo, bajo todas circunstancias necesitamos seguir adelante con la reconstrucción. Las conversaciones tienen lugar, las cosas deben ser hechas de manera apropiada. Estamos no trabajando a causa de la situación. Estamos en una situación excepcional que cambia cada día. Los recursos están a la mano y no deberíamos hablar de un cronograma para la reconstrucción todavía, pero una vez puestos de acuerdo sobre la reconstrucción, vamos a seguir monitoreando que éstas se cumplan. Estaba dialogando abiertamente con gente aparentemente no elegida, y déjenme decirles que primero está el pueblo, los ciudadanos, y deben entender que debemos retornar a la normalidad de la vida. Vinieron los reclamos sobre cómo está la gente y dijimos, estamos con usted hasta la muerte, le dijeron. No es demasiado tarde para dar una oportunidad al diálogo, pero tenemos que involucrarnos en la seguridad y que ésta retorne, de manera que la reconstrucción y Baba Ammar, así como otros que han sido afectados, puedan volver a la normalidad. El presidente sirio se ha reunido con los miembros de la policía y del ejército también. Mientras que en Teherán, la televisión iraní ha mostrado al presidente Bashar al-Assad, su enviado especial, Faisal Suleimán, entrando a una reunión donde es recibido cálidamente por el presidente Mahmoud Ahmadinejad, el enviado especial de Bashar al-Assad. El presidente iraní denuncia como prioridad occidental la de proteger a Israel. Dice, es lo único que les preocupa, proteger a Israel y no a los demás países que están en crisis. Mientras tanto, en Seúl, con motivo de la cumbre vinculada al uso pacífico de la energía atómica, Barack Obama se reunía con el primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gilani. No olvidemos que Pakistán, desprendimiento en el 47 de la India y con 3 guerras, ahora también es potencia nuclear. Y Obama dice, quiero expresar mi apreciación con el primer ministro Gilani por el trabajo que estamos tratando de hacer para afianzar la relación entre nuestros dos países. Hemos estado juntos muchas veces y, para ser francos, estamos revisando cómo podemos intensificar la colaboración intensa ya de por sí entre ambos países. Pienso que es importante un diálogo sincero, trabajamos en forma constructiva y de una manera transparente. Estaba haciendo control de daño, ¿no?, por todos los desastres que han creado las fuerzas de la OTAN, liderizadas por Estados Unidos, en las cercanías de Pakistán y sobre todo en Afganistán, que se vuelcan sobre la frontera y crean la desestabilización total sobre este que siempre ha sido un ferviente aliado y que ahora está en serios problemas a causa de las nuevas actuaciones de la OTAN en la zona y, por supuesto, de Estados Unidos. El primer ministro pakistaní dijo, estamos aquí comprometidos para luchar contra el extremismo y el terrorismo, justo lo que quería oír Obama, y en el interés de Pakistán para una mayor estabilidad, paz, prosperidad, independencia, soberanía de Afganistán. Queremos estabilidad en Afganistán. Si no hay estabilidad en Afganistán, no hay estabilidad en Pakistán. Exactamente lo que les habíamos comentado. Y ambos, Afganistán y Pakistán, queremos trabajar juntos para ayudar al proceso de paz, la prosperidad y el progreso en el mundo entero. Justo lo que cada uno quería oír del otro. Good words about Pakistan, that we want to respect the sovereignty of the country. So we sit together and the parliament is in session and we are listening. No olvidemos que las fuerzas de Pakistán, especialmente su fuerza aérea, todo lo recibe de Estados Unidos, y eso es lo que le permite cierta capacidad disuasiva habida cuenta de la historia de la región. Total que es importante que tengamos un diálogo franco para solucionar estos asuntos. Los asuntos estaban bien fuertes. Precisamente en Islamabad, en Pakistán, los islamistas, por centenares, le advertían al gobierno contra la remota o real posibilidad de permitir que los suministros a la OTAN vuelvan a pasar con la supervisión y el apoyo de las Fuerzas Armadas de Afganistán.
y estaban criticando esta reunión del primer ministro con Obama. Salom ul Haq, de Jamiat Ulema Islam, dice: Gilani, el primer ministro, está reuniéndose con Obama. Debería decirle a Obama que hay 180 millones de personas que no estamos dispuestos a aceptar ninguna decisión que venga de la OTAN ni de los que pretenden dirigirla respecto a que nosotros seamos el corredor para darle apoyo logístico a la OTAN. Hay una buena oportunidad de que Gilani toma una posición correcta y valiente. Veremos qué sale de este diálogo con Obama. Manwar Hassan dice, otro jefe: lo que estamos viendo son conversaciones de política estadounidense y queremos reafirmar una vez más el apoyo logístico a los Estados Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo. No está de acuerdo con nuestras ideas de lo que es soberanía. No queremos permisos para ataques con aviones no tripulados desde nuestro país. Queremos que hagan todo lo posible para responder a nuestras demandas de que hagan más por nuestra seguridad. Y luego Hafiz Zaid, de Hamadud Dawa, otro grupo islamista, dijo: nuestro deber es salvaguardar a Pakistán. Si no hay reformas, si no escuchan a la gente, no queremos seguir bajo la presión estadounidense, y el Parlamento debe dejar sus asientos igual que el gobierno. No la tenía fácil el hombre por haber ido a hablar con Obama. Bueno, los mensajitos a Estados Unidos para que se vaya bien lejos son reiterados, y el piso político de este jefe de gobierno al reunirse con Obama no la tiene mucho consigo. Veamos cómo está la situación en los mercados. El precio del petróleo venezolano estable a $116.85, sube el de la OPEP a $123.49. El Brent del Mar del Norte también continúa en la tendencia alcista a 125,2 centavos. Y el West Texas también al alza, ese nos interesa, es uno de nuestros marcadores, $106.77. Baja levemente la onza oro a 1.660,79. El precio del cobre sube, 8.533 la tonelada. Sube el precio del café, 1.86,72 el quintal, y el euro se mantiene estable a 1.33 respecto al dólar estadounidense. Hora pasada, naturalmente, nos entregaron 10 minutos tarde para el corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y quiero hacer público algo que es importante. La polilla cubana nos envía un material donde se nos advierte que presumiblemente están clonando mi Twitter, tengo que hablar en primera persona, y diciendo barbaridades a nombre del presidente Chávez. Eso no es nuevo, lo hemos ya colocado en manos de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero mi Twitter no es este, es @WalterDossier, no @DossierWalter. Es decir, hay gente que está interesada en rayar imágenes y causar turbulencia, pero inteligencia se encarga de eso. Estamos en guerras de cuarta generación, de manera que algunos de ellos ya le conocemos hasta el grupo sanguíneo. En todo caso, no he puesto twitters desde hace tiempo para dejar que actuaran, pero gracias por el aviso. Lo que sigue actuando de acuerdo a lo previsto es el malestar económico, político, social que recorre toda Europa. Y esta es la realidad de las consecuencias de los paquetazos neoliberales. En Italia, esta es la clase obrera y no está dispuesta a que la sigan pisoteando, y son los metalmecánicos. La protesta es frente al Ministerio de Desarrollo Económico y le avisan que no se darán por vencidos. Y están quemando papeletas de votación, será un mensaje político. El Ministerio del Desarrollo Económico, de los Sviluppo Económico, de vieja data, ese nombre y ese frontis. No ocurre lo mismo en Italia, ocurre lo mismo en toda Europa, e incluso ahora en el reacomodo ante los mercados, hasta las aerolíneas están sufriendo lo que sufrió nuestra querida Viasa, pero con otra clase de traidores.
il cappellaccio, quello che noi conosciamo, tutte le nostre cose. Va bene. Adesso. Estos son los trabajadores del metal que vienen desde Cerdeña, y ahí los sardos están bravísimos y mostrando su temperamento. Esto naturalmente es un aeropuerto y se trata de Alemania y es Frankfurt nada menos, el super aeropuerto. Vean qué tranquilidad. Los aeropuertos alemanes paralizados por la huelga, todos. Las perturbaciones estaban en Frankfurt, en Berlín, en Múnich, en Düsseldorf, en Colonia, en Stuttgart. La huelga afecta también aeropuertos menores como Hannover, Bremen, Münster, Dortmund, Osnabrück, Frankfurt, el principal nudo aéreo del continente. 1.300 vuelos diarios afectados. ¿Cuál es la razón? Frank Bziske dice: continuamos y continuaremos, siempre en lucha. ¿Por qué? Porque no quieren mantener negociaciones adecuadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en realidad? Bueno, que las compañías, tratando de exprimir al pasajero y a los trabajadores, dicen: no, vamos a hacer una línea paralela de bajo costo, como si fueran prácticamente unos vuelos con lo básico. Y de ahí redondeamos el presupuesto y vamos a bajar cada vez más el servicio que le damos a nosotros, que somos los dueños de la compañía, porque somos los que mantenemos volando y recibimos cada vez peor trato. Es decir, ¿quién es el eje? El pasajero. Bueno, los pasajeros hoy, más o menos resignados unos ante la realidad europea, esto no es nuevo, nada resignados otros. Helge Morkeved dice: no sé por qué esta huelga, pero cuando no tengo ni idea. Llegué de Bangkok esta mañana, se imaginan el jet lag que tiene, ¿no? Y he perdido mi primer vuelo y mi combinación, así que no sé nada. We arrived from Bangkok this morning, missed our first flight and yeah, so I don't know. Doctor Chen dice, la doctora Chen, por supuesto que no me preferiría que no hubiera huelga, pero en el curso yo entiendo que la gente tiene razones para ir a la huelga. Y Anya Gordon dice: yo debería estar volando hacia Seattle en Estados Unidos. Llamé ayer, me dijeron que el vuelo no había sido cancelado, que el vuelo no había sido cancelado y bla, bla, bla. Y estoy aquí y ahora no tengo vuelo por 2 días. Y Anya Gordon dice: bueno, este caballero es Johan Saland, dice: debo ir a Estocolmo, debería partir al mediodía. Hasta este momento no tengo ni idea de lo que pasa, no veo nada en las pantallas, nadie informa. Y esto se está poniendo bravo, no me voy a poner enojado para nada. Y este señor Schreuder dice: lo que tenemos que esperar serán 5 horas para el próximo vuelo a Oslo. Si tenemos suerte será solamente eso. El carácter escalonado por regiones, decenas de miles de funcionarios han ido paralizando para que se sintiera más la huelga. Olli Rehn, titular del Banco Central, ha salido a declarar hoy sobre la temática de fondo. El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Troika, a cargo de monitorear a Grecia, han pedido hoy a las autoridades griegas unidad política y que se hagan verdaderos dueños del programa de ajustes, es decir, el paquetazo neoliberal y de reformas con el que se han comprometido en un momento en que el país se prepara para unas elecciones generales. En una audiencia ante el Parlamento Europeo sobre la crisis de Grecia, el comisario europeo Olli Rehn ha pedido unidad política a Grecia. Fácil decirlo, ¿no? El ritmo actual de las reformas y el ajuste está lejos de ser suficiente para hacer de las finanzas públicas de Grecia algo sostenible. Es decir, han exprimido a los griegos hasta el límite y ahora les dicen que no es suficiente. Dijo además que se necesitan más esfuerzos para cumplir con el paquetazo neoliberal. Y para el segundo programa estamos movilizando toda la asistencia que podemos para apoyar la administración griega y reforzar su capacidad. El segundo talón de Aquiles, sin embargo, dijo, es la falta de unidad política, pese a haberse reforzado recientemente, solo puede ser curado por los mismos ciudadanos griegos. Es decir, le cortan los sueldos, le cortan las jubilaciones, van a votar a 150.000 empleados públicos, no hay dinero para salud, no hay dinero para medicamentos, no hay dinero para educación y el señor quiere que además estén unidos y aguanten otra vuelta de tuerca. Merci beaucoup, merci d'avoir... Yes, let me conclude
Y para concluir, todos los que están manejando este paquetazo, como Roger Amundsen, dice, miembro del Banco Central, ¿no? Dice, déjenme concluir con un mensaje de esperanza. Oigan bien, la medicina es amarga, pero el paciente se podrá recuperar si cumple con la receta y las prescripciones. De todas maneras, es un requisito, un prerequisito absoluto. Estos caraduras siguen con la jerga tecnocrática neoliberal, ¿no? Y con metáforas que son francamente un insulto a la inteligencia de Grecia, pero además ni siquiera improvisan, leen, aún para decir esas pestilencias. They are going through this adjustment process for their own good. And therefore, van a tener que someterse a este proceso de ajuste por su propio bien, y entonces habrá una solución. Los tecnócratas neoliberales son la misma cosa en cualquier latitud, y cualquiera sea el problema. En Washington, Timothy Geithner, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ante un panel del Congreso. Estados Unidos dice que va a imponer nuevas sanciones contra los responsables iraníes porque dicen que están traficando con armas. Vamos a imponer nuevas sanciones contra Irán. Estamos aplicando sanciones incluso a su aerolínea de carga y a una serie de altos cargos oficiales que están involucrados en exportar armas, dice él, en violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Como nota, Irán ha usado la misma aerolínea que envía armas a Siria y además se ha puesto a involucrarse en otros temas sensibles para nosotros. El gobierno estadounidense incluye así en su lista a una aerolínea iraní de transporte, a 3 miembros de alto rango de la Guardia Revolucionaria y a una naviera nigeriana con vínculos con el comercio del armamento, según comunicado del Tesoro. Desde La Habana, hoy, tal como habíamos anunciado, hablaba el presidente. La clase media europea perdiendo las viviendas, las pensiones, el llamado, ¿cómo se llama?, estado de bienestar se les vino abajo. Claro, es la crisis sin solución del capitalismo, del modo, de la lógica y el metabolismo del capital. Es una crisis que no tiene solución y termina acabando hasta con las clases medias, con la sociedad toda. Nosotros somos entonces la garantía de paz, la garantía de armonía, de continuidad de un proyecto democrático, pacífico, hacia el socialismo que incluye a todos en paz. Ahora, la oposición, la burguesía, ellos son garantía de violencia, de atropello, de exclusión, de mentira, de embuste, son embusteros. Atropellan, odian, maltratan, vejan, se creen superiores al pueblo, se creen superiores a nosotros, pues. Esto es para la reflexión nacional. Bueno, y para esta batalla que estamos dando, rumbo al 7 de octubre. Queremos agradecer los comentarios por lo que mostrábamos ayer. Incluso desde Austria han llegado, ¿no? ¿Recuerdan cuando, a cargo del coronel que logró 20 en su defensa de tesis en nuestra Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, se mostraba esta descarga absolutamente antiética de la televisión de Israel, y ponían el tristemente célebre ataque a una de las sinagogas de Caracas como si fuera una muestra de antisemitismo promovido acá. Vamos a enfatizar ese detalle. Aquí lo tienen. Aparecía la sinagoga y aparecían los trazos hechos en las paredes, los destrozos internos, como si fuera una muestra de antisemitismo. Pues déjenme decirles, una vez más, y vamos a enfatizar esto, el Ministerio Público, es decir, el equivalente al Ministerio Interior y Justicia, condenó a 10 años a 3 ex policías y 3 civiles por el robo en esta sinagoga de Caracas. 10 años, el doble de lo que estuvo retenido el soldado Shalit, que fue una causa nacional en Israel. Y se describió de inmediato lo que había pasado. Complicidad interna. Y fue
el empleado de la sinagoga y los empleados de la sinagoga los que le dieron entrada a los otros. Y el Ministerio Público logró condena de 10 años para 3 ex policías y civiles por robo a la sinagoga en Caracas. Así que esto no es como, ni en el contexto que lo ponen allá, en ese programa tan antinacional en Israel. Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados 3 exfuncionarios de la Policía Metropolitana. Además, el caso se resolvió absolutamente de inmediato. Y algunos que insinuaron ciertas cosas tuvieron que tragarse las palabras, ¿no? Y otras 3 personas quienes admitieron haber robado en la sinagoga Tiseret Israel el 30 de enero del 2009 en Caracas. Y esto es lo que sacaban en este programa. El soldado Shalit fue una causa nacional. Y ciertamente estuvo 5 años retenido después de ser tomado junto a su tanque de guerra, en un frente de guerra y como combatiente. Pero fue una causa nacional, 5 años, hasta que lograron, negociaron y lo trajeron. La última vez que lo mostramos, recuerdan, estaba mostrando un periódico para dar una fe de vida. 5 años y toda Israel dolida hasta que lograron recuperarlo. Era lógico. Era un hijo de la patria que había sido detenido de combate. Pero a los que entraron en la sinagoga en Caracas, que no fue ningún acto de antisemitismo, sino robo disfrazado de antisemitismo y con segundas lecturas, se les dio 10 años, de manera que mucho más fuera de contexto lo que estaban publicando. Esta fue la fe de vida que les habíamos dado, ¿no? Bueno, la situación aquí es muy interesante, hablando de Israel. Tzipi Livni, con una especie de smoking ahí muy elegante, exfuncionaria de los servicios de inteligencia del Mossad, en las elecciones internas de su partido Kadima. No hay que olvidar que Tzipi Livni fue quien ganó las elecciones, pero no tenía mayoría suficiente para gobernar en la Knesset, en el Parlamento. Y ella dijo, no, doy un paso atrás y espero. Netanyahu, que quería volver a ser primer ministro como fuera y que se va a agarrar al cargo como sea, se alió con un impresentable como Lieberman. Ella dijo, yo no hago eso. Está esperando su momento. Ahora son elecciones internas en el partido Kadima. Hay una elección entre 2 tipos de partido Kadima. El Kadima bajo el liderazgo que es alternativo en el gobierno, un partido fuerte, ideológico, y otros que representan a un pequeño Kadima que lucha por sobrevivir y no importa cuál sea el precio, quiere obtener puestos. Aquí lo vemos en el archivo de 2003 con Ariel Sharon, que ahora está vegetativo. Recuerdan que tuvimos una interesantísima entrevista con él acá en este canal, una linda agarrada, ¿no? Y aquí ella decía, en parte de sus demostraciones ante la Knesset, por qué tomaba la decisión de no aceptar determinadas alianzas antiéticas desde su punto de vista, y tenía una apertura como ex alto cifra del servicio de inteligencia para mantener abierto el diálogo con los palestinos. Shaul Mofaz es ahora quien le disputa el liderazgo, pero en todo caso este es un personaje que hay que seguir con atención. Tzipi Livni, siempre lo hemos tratado con el respeto que se merece. Ahora las elecciones internas, las primarias para designar al jefe de la oposición de Israel, vuelven a ponerla a ella en primer plano, y el hombre que puede hacerle sombra tal vez sea Shaul Mofaz. Según los comentaristas, la batalla debe decidirse por poco margen, como en su anterior duelo por la dirección del Kadima en 2008. Los resultados de los comicios deben ser conocidos en las próximas horas. Kadima fue creado por Ariel Sharon y luego dirigido por Ehud Olmert, y estuvo en el poder desde 2005 al 2009. En las últimas legislativas, en febrero de 2009, el partido centrista, encabezado entonces por Tzipi Livni, obtuvo la mayor cantidad de curules en la Knesset, 28 de 120, frente al Likud de derecha, que tuvo 27 de Benjamín Netanyahu. Es decir, Netanyahu perdió, pero se hizo una alianza non santa con Lieberman, ya sabemos quién es el impresentable, pero Shaul Mofaz también es un hombre de un gran historial cívico-militar. Livni no logró movilizar una mayoría tras el rechazo del partido ultraortodoxo Shas a apoyarla, lo que hizo posible Netanyahu, de la ultraderecha y siempre vinculado con los ultraortodoxos o con quien sea, para tener poder, para formar la coalición que está actualmente en el poder.
Ya no hay diálogo con Sharon, que sigue vivo pero en estado vegetativo. Pero en todo caso, hay otro personaje histórico que es noticia aquí, y es el ex vicepresidente Dick Cheney. Aquí tenemos a Shaul Mofaz recordando los tiempos de paracaidista. Y ahora recordemos a Dick Cheney y los tristemente célebres tiempos de Bush hijo. Desde esa época, el verdadero poder detrás del trono era Cheney. Cheney es un hombre aferrado a todas las compañías que se han hecho multimillonarias con las guerras y con la privatización de la guerra. Un hombre con una serie de episodios graves desde el punto de vista de su salud cardiovascular. A los 37 años tuvo su primer infarto, luego más y más episodios, luego aparatos electrónicos, no solo la extensión forzada de sus arterias. Cuando las Torres Gemelas, los guardaespaldas, que eran gigantescos, los llevaban en el aire para que no caminara y no se agitara al refugio antibombas. Bueno, ahora este señor es motivo de una polémica, el que maneja el poder económico, político, militar, porque ha recibido un trasplante, y dicen, ¿cuántos antes estaban en la lista? Eso está dentro del campo político. Como está Dominique Strauss-Kahn, a quien ahora se le ponen las cosas difíciles. Era el hombre en que él solo, sin ser candidato, ya derrotaba la reelección de Sarkozy. Y Sarkozy, recuerden, cuando su mamá se lo llevó desde adolescente a Estados Unidos y el papá era de la CIA, se educó allá. Ahora su defensor dice, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo no se respeta la vida privada? Un hombre que tuvo 3 fiestas alegres de hombres con mujeres, 3 al año durante 5 años. Y ahora esto acaba con la vida de alguien porque molestaba políticamente, lo insinúa, no lo dice, ¿no? Dominique Strauss-Kahn le siguen exprimiendo jugo. Y el hombre que iba a sacar pero ya de la presidencia a Sarkozy, recibió de pronto estos escandalazos, y justamente en Nueva York. Depuis 1789, c'est qu'on ne peut interdire que les bornes de la liberté ne peuvent être fixées que par la loi. Troisième question, pourquoi est-ce que l'audience a été avancée? Así las cosas, el tema de Dominique Strauss-Kahn es objeto ahora de las grandes especulaciones. Probablemente no sea un factor en las inmediatas elecciones, pero ciertamente deja un sabor amargo para aquellos que veían ahí una alternativa de izquierda, no precisamente de la gran izquierda, sino de izquierda comparado con Sarkozy. La defensa es ahora emotiva y se rompió una regla de oro. Porque ¿cuántos presidentes se sabía que tenían amantes o que vivían donde no debían vivir? Y en Francia jamás se había escarbado en la vida privada de ellos. Aquí mismo podría citar 2. Algunos no visitaron, algunos lo entrevisté. Y todo el mundo sabía dónde vivía lo que en Venezuela llamamos su segundo frente, que eran la hija, dónde iba a estudiar, y nadie se metía con eso. Strauss-Kahn, y esto es lo que este hombre indignado sale a su defensa, hizo con su vida privada lo que hizo. Pero ya, sin ser candidato, derrotaba a Sarkozy. Y vean el escandalazo que se le armó y cómo se le vino abajo todo. Lo que se viene abajo también es la credibilidad de Total como compañía perforadora offshore, compañía francesa, y sus acciones se le vinieron abajo en la bolsa. Esto tiene una perforadora que está entre Escocia y Noruega, en el Mar del Norte, y tiene una brutal fuga de gas que es incontrolable. Por el momento hubo que evacuar a todo el mundo. Las acciones de Total cayeron en picada. Resultado, no hay manera de hacer frente a esta emergencia. Sigue de visita el Papa en Cuba y esto tiene muchas lecturas y muchas muy positivas. Sobre este particular, no tenemos sino que decir que ha habido diálogo al más alto nivel, que ha habido contundente agenda privada. Del Santísima Virgen animo a todos los hijos de esta querida tierra a seguir edificando la vida sobre la roca firme que es Jesucristo, a trabajar por la justicia, a ser servidores de la caridad y perseverantes en medio de las pruebas. Que nada ni nadie les quita la alegría interior tan característica de la alma cubana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
como se ve, la agenda se ha cumplido en forma fluida, con excelente química al más alto nivel. El presidente Raúl Castro acompañando siempre al jefe del Estado Vaticano. No olvidemos que es un Estado independiente dentro de Roma, uno de los más pequeños del mundo, pero de mayor peso específico en muchas decisiones. Y por supuesto, desde la Catedral de la Virgen de la Caridad del Cobre hasta todos los principales centros católicos de La Habana, ha habido un reverdecer de la fe y la patrona de Cuba ha estado siempre presente en lo bilateral. A los únicos que no les gustan estas imágenes son a los que nos ven desde el estado de la Florida, pero esta es la Realpolitik y esta es la amplitud de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Intercambios, presentes históricos y también revisión de documentos históricos que hablan de la profunda fe cristiano-católica del pueblo de Cuba desde los orígenes y desde la etapa colonial de la gran isla del Caribe, la mayor de las Antillas. En todo momento, un protocolo cumplido exactamente en hora, pero además con un profundo sentido de repercusión por la visita. Frente al memorial de José Martí, en el epicentro de la gran plaza histórica, una foto que queda para la historia y unas consecuencias y unas extrapolaciones muy interesantes en lo positivo de esta visita pontificia. Respecto al Bravo Eco, sigue navegando sin novedad desde Nueva Escocia y se encuentra aproximadamente en esta zona ya frente a en medio del Atlántico, frente a lo que serían las costas de Estados Unidos, para llegar en tiempo estimado, el día 6 de abril, a La Habana. A bordo se ha realizado procedimientos de emergencia, como se tiene que hacer con cualquier tipo de navegación. Se ha continuado con el plan de estudio de la navegación, no solo con los satélites y las computadoras, sino sextante y reconocimiento de las estrellas, de manera que en cualquier emergencia puedan salir adelante, aún sin la tecnología moderna. Y además se sigue con el año académico a bordo, como está previsto, todo sin novedad, con buen viento y buena mar. Volveremos mañana, Dios mediante, esperamos que puntuales, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Luego de la muerte del poeta uruguayo Mario Benedetti, el pueblo uruguayo salió a la calle